Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta masterclass. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy nos toca revisar la teoría y la práctica acerca de las técnicas de embolsado para pie diabético específicamente. Te voy a recordar mi nombre, ya algunos de ustedes nos hemos visto en clases anteriores, pero yo soy la doctora Ana Karen Blanco, soy médico sonoterapeuta. También cuento con diplomados a nivel de ozonoestética, nutrición bariátrica y actualmente estoy aquí como médico capacitador para acompañarte en este camino de enseñanza. Vamos a platicar acerca de las reglas del juego el día de hoy. Durante toda la transmisión te pedimos que mantengas tu cámara apagada y tus micrófonos en off. Todas las preguntas que tú tengas a lo largo de la ponencia, tanto en la parte teórica como en la práctica, lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Posteriormente a la práctica se van a recopilar todas las preguntas y vamos a hacer una interacción con cada uno de ustedes acerca de cuáles fueron las dudas más frecuentes, todas aquellas que no se dé tiempo de responder por la programación que ya tenemos establecida. Vamos a continuarlas en línea respondiéndolas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí, antes de empezar, me gustaría mandar saludos a todos los médicos que nos ven dentro y fuera de la República Mexicana, especialmente a los médicos que nos acompañan de Colombia, Argentina, Bolivia y todos los demás médicos que el día de hoy se conectaron para poder estar con nosotros. Así que vamos a empezar con la parte teórica de la técnica de embolsado. Necesitamos platicar antes que nada de las patologías principales que muy frecuentemente tú vas a tener en tu consultorio y que son mayoritariamente el tipo de pacientes que van a acudir a este tipo de tratamientos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos a la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes es un problema de salud muy fuerte actualmente, tanto en países de Latinoamérica como en otras partes del mundo. La cantidad de pacientes con esta enfermedad va en incremento y muchos pacientes no saben que padecen esta enfermedad en etapas muy avanzadas. Y también una de las características debido a la falta de control, a la falta de apego a los tratamientos farmacológicos y dietéticos, es la aparición con la cronicidad de complicaciones y entre ellas tenemos el pie diabético. Así que tenemos por definición que la diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Ya sabemos que la insulina es una hormona que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre y ayudarnos a metabolizarla adecuadamente. O también puede ser pacientes que sí tienen un buen funcionamiento en el páncreas, buena producción de insulina, sin embargo no se logra la captación a nivel celular que se requiere. Esto va a depender mucho del tipo de diabetes que tenga el paciente y bueno, de ahí se van dando las características de la fisiopatología, pero en general podemos comprender esto. Datos importantes que te coloco en la diapositiva es que a nivel mundial el número de personas con diabetes mellitus se ha cuadriplicado en las últimas 3 décadas. 1 de cada 11 adultos padece diabetes mellitus diagnosticado. Ahí ya no estamos contando epidemiológicamente los casos que desconocen que padecen la enfermedad o que la presentan de manera silenciosa. Y se prevé que para el año 2040 esta cifra habrá aumentado hasta alcanzar 642 millones de afectados. De estos pacientes, un gran porcentaje debido al mal control metabólico, a la cronicidad de la enfermedad, al poco apego al tratamiento y propiamente por la historia natural de la patología, van a llegar a presentar en algún momento de la enfermedad complicaciones y muchas veces estas van hacia estadios de gravedad para el paciente. En esta diapositiva puedes observar cómo se desarrollan las complicaciones en los pacientes con diabetes. Tenemos un proceso crónico, una enfermedad multisistémica que va a estar afectando al paciente en tanto principalmente sus controles de glucemia, pero sabemos que este metabolismo está íntimamente relacionado con otras funciones orgánicas. Y conforme va pasando el tiempo en esta patología, estos pacientes van a comenzar a deteriorar más su organismo y muchos sistemas y las funciones orgánicas como tal. Así que después del proceso de cronicidad, algo que se aúna muchísimo a las complicaciones, que tiene un peso muy importante a nivel de la medicina profiláctica cuando detectamos estos pacientes, es tratar de mantenerlos lo mejor posible en control, en cifras de tensión de glucemia, lo más controladas posibles para evitar el pronto desarrollo de complicaciones o en caso de que sea un paciente que ya las tenga, evitar su evolución.
Después de esto, en el segundo escalón, bueno, ya tenemos la aparición de las complicaciones como tal en pacientes que tienen los factores que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes o recurrentes en la consulta o en los pacientes con diabetes mellitus? Lo podemos observar en la diapositiva: pacientes que presentan algún tipo de retinopatía, insuficiencia cardíaca, problemas a nivel del sistema nervioso central, riesgos incrementados a padecer eventos cerebrovasculares, insuficiencia o lesión renal, y las amputaciones parciales o completas, en este caso por patologías como lo es el pie diabético. En la tabla que estás viendo en pantalla se muestra, esta es un recopilado en México, ¿sale? Este es de un instituto del IMSS, que es un sector de la salud muy importante aquí en México. Entonces ellos hicieron una recopilación acerca de los pacientes que atendían que presentaban algunos tipos de complicaciones por la diabetes mellitus, entre los cuales podemos observar hipoglucemia, retinopatía, enfermedad hepática crónica, algún tipo de neoplasia, anemias y cualquier patología micro-macrovascular. Si nos dirigimos específicamente a la complicación del pie diabético, a comparación de todas las demás complicaciones, podemos notar que es bastante alto en conjunto con las complicaciones microvasculares. En este caso podemos ver que solamente por hablar de la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, tenemos un reporte de 17.596 casos de pacientes que presentan como complicación el pie diabético y 23.015 pacientes que presentan alguna patología o alguna complicación a cualquier nivel de la microvasculatura. De ahí en fuera, el resto de las complicaciones podemos ver que sí presentan un número significativo de pacientes, pero si los comparamos con estas dos complicaciones primordiales que realmente se suscitan o se van dando de la mano, podemos ver la diferencia inmensa que hay entre la epidemiología. Y bueno, sabemos que esta cambia dependiendo del país en el que te encuentres, pero sin duda estas complicaciones son de las más recurrentes o más frecuentes que aquejan a los pacientes. Aquí podemos hablar de las complicaciones en general. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instituto del cual se recopiló la tabla previamente vista. Te repito, aquí en México los médicos que son mexicanos pueden reconocer totalmente lo que este instituto es y la cantidad de pacientes que atiende, pero hay replicaciones a nivel en otros países también, en otros sitios, en donde podemos tener un referencial de algún hospital que atiende gran cantidad de pacientes. En este caso, las cifras de referencia para esta ponencia las hemos tomado de ahí. Ellos refieren que muchas complicaciones crónicas de la diabetes se van a tratar inicialmente con el médico familiar o el médico de primer contacto. Sin embargo, en la medida que van progresando estas complicaciones, se pierde la capacidad de que pueda ser atendido, contenido en un primer contacto, y muchas veces estos pacientes van a requerir ya una atención de tipo intrahospitalaria porque los cuidados son mayores, porque los tratamientos deben ser más agresivos, porque necesitamos un mayor control para estos pacientes, y un caso de esto es el famoso pie diabético del que estamos hablando en esta noche. A nivel farmacológico, alopático, intrahospitalario, dentro de los consultorios como tratamientos ambulatorios, a veces los tratamientos para el control de pie diabético tienen ciertas limitaciones y en otras ocasiones se pueden limitar únicamente a cuidados paliativos. Nosotros siempre vamos a tratar de buscar la resolución de la patología en el paciente. Muchas veces cuando la enfermedad por pie diabético ya ha avanzado a estadios de gravedad, la única solución, no únicamente para quitar o para llevar al saneamiento este problema, sino que también para salvar la vida del paciente, es recurrir a las amputaciones de extremidades. Esto es uno de los malestares más, o de los miedos más recurrentes en los pacientes que presentan este tipo de lesiones. Hay algunas ocasiones en las cuales el daño a nivel del tejido es tan grave o el control es tan difícil o la infección ya ha profundizado tanto, incluso hasta grados de generar septicemias en los pacientes, que no hay otro método para salvarle la vida al paciente. Sin embargo, la ozonoterapia y estas técnicas de embolsado, junto con algunas otras maneras de estimular acoplándonos a la medicina bioregenerativa, pueden ayudar en los procesos de cicatrización al paciente como una medicina complementaria coadyuvante a los tratamientos que se conocen de manera tradicional o con los cuales se trabajan a este tipo de pacientes a nivel institucional o en instituciones privadas incluso. Y nos
nos abre una puerta a muchas posibilidades a nosotros como médicos y a nuestros pacientes. Yo conozco casos de pacientes que realmente ya se les había dado un muy mal pronóstico acerca de su extremidad, y con este tipo de tratamientos, tanto la ozonoterapia junto con algunas otras medidas de cuidado y técnicas de medicina bioregenerativa, se ha logrado salvar esa extremidad. Y para ellos, a lo mejor para muchos de nosotros como médicos, puede resultar una decisión muy contundente, porque nuestra prioridad es preservar la vida del paciente de la mejor manera posible. Pero para un paciente, para un familiar, para un ser querido, el que tú puedas brindarles la oportunidad de preservar esa extremidad y de no modificar su vida de una manera tan drástica es realmente valioso para estos pacientes. Es algo que necesitamos y que deberíamos tener a consideración también el día de hoy y más adelante cada que veamos este tipo de casos. Cuando hablamos específicamente del pie diabético, podemos encontrar puntos tales como que la enfermedad del pie diabético es una de las complicaciones más graves de la diabetes mellitus, provoca al paciente un gran sufrimiento, altos costes económicos y además supone una carga no únicamente para el paciente, para los familiares, para los servicios de salud, para los profesionales y para la sociedad en general. Los costes, hablando ya a nivel institucional y de operación por trabajar o por tratar a pacientes con pie diabético son muy altos. El pie diabético se puede considerar también no como una patología aislada, sino realmente es un síndrome. En algunas bibliografías incluso lo refieren como el síndrome del pie diabético, porque incluye o tiene relación con muchos sistemas y la fisiopatología en muchas ocasiones es bastante compleja. El día de hoy lo vamos a ver de manera muy superficial, tanto el tratamiento del embolsado como la teoría acerca del pie diabético. Vamos a ver generalidades. Los invitamos también a que, si gustan verlo a mayor profundidad, conocer los protocolos. Miren, el pie diabético es una patología muy polifacética realmente. No podemos definir tipos de pacientes en específico y a cada uno de ellos darles un protocolo en específico. Cada cuerpo, cada sistema, cada ser humano y cada paciente es totalmente diferente, y va a valer mucho la inspección que hagamos, la clasificación, la tipificación y el avance que vaya teniendo el paciente, la respuesta al tratamiento, lo que nos va a dar la pauta para definir cómo realizarle un protocolo personalizado. Todo esto lo veremos a más detalle en el diplomado por cuestiones de tiempo. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de manera general de todo lo básico acerca del tratamiento para estos pacientes, incluyéndoles esta técnica de ozonoterapia. En la fisiopatología del pie diabético nos encontramos que la prevalencia como el espectro de las enfermedades del pie diabético realmente no cambian mucho. Las vías de ulceración son similares en la mayoría de los pacientes, pero nosotros necesitamos reconocer los factores de riesgo y también los tipos de úlcera, porque va a depender mucho el tipo de úlcera que tiene el paciente, cuáles son los factores que necesitamos controlar para poder llevarlo a la mejoría. El pie diabético se puede decir que es el resultado de una persona con diabetes que tiene simultáneamente dos o más factores de riesgo, tales como la neuropatía diabética periférica y la enfermedad arterial periférica. Ambas desempeñan un papel central y fundamental en el desarrollo de esta patología. Podemos ver en el esquema que les coloco en la diapositiva que un 50% de los pacientes que desarrollan patología por pie diabético tienen una enfermedad arterial periférica de trasfondo, además de los factores de riesgo como la cronicidad, el mal control, el poco apego a los tratamientos, y muchos de ellos tienen neuropatía. La neuropatía también es una complicación que se da a nivel del sistema nervioso. Los pacientes tienen una sensibilidad disminuida y alterada, principalmente en las extremidades. Esto es un punto clave porque es un factor de riesgo muy importante. Yo he conocido casos y se los platico desde mi experiencia personal, y no me dejarán mentir que seguramente muchos de ustedes en su práctica han llegado a tener pacientes en estas circunstancias. Hay pacientes que por la situación de la neuropatía, al perder la sensibilidad, sabemos que la sensibilidad es un medio protector. El hecho de que nosotros podamos detectar frío, calor o dolor son medios que preservan la vida. Estos pacientes con la neuropatía han perdido esta capacidad de identificar factores de riesgo en el medio ambiente que pueden lesionar la piel, que pueden lesionar alguna parte del cuerpo.
Muchas veces estos pacientes, como no tienen esa sensibilidad normal o habitual como el resto de las personas, exponen sus extremidades o partes de su cuerpo a cosas realmente impresionantes. Les platico, en el caso de este paciente, es un paciente que se realizaba lavados en sus pies porque tenía edemas y bueno, coloquialmente él tenía una fórmula especial para realizarse estos como pediluvios, ¿de acuerdo? Entonces él había perdido la capacidad de identificar la temperatura del agua por la neuropatía. Y al perder la capacidad de identificar la temperatura, él no percibió que tan caliente estaba el agua y la llevó a grados en los cuales se generó quemaduras de segundo grado. Esto es muy común en estos pacientes, ellos no lo saben, a veces los médicos pues no prestamos el tiempo como para explicarles o llevarlos de la mano para que ellos puedan comprender todas estas medidas y son esenciales en el tratamiento y el control de pacientes con diabetes, tengan o no tengan pie diabético. Regresando de este paréntesis, ahí va la importancia de que nosotros sepamos identificar cuáles de estos factores de riesgo tiene mi paciente, saber si hay una enfermedad arterial periférica de trasfondo y esto nos va a ayudar a saber qué tipo de úlcera tiene. Como tal podemos definir de manera simple tres tipos de úlceras, son las úlceras isquémicas, las úlceras neuropáticas y las úlceras neuroisquémicas. Cada una de ellas va a cursar con características particulares y bueno, el tratamiento para cada una debe tener ciertas características o particularidades. En el esquema que ves en la diapositiva te muestro algo que son los puntos de presión, uno de los puntos de presión más importantes y este también es un factor de riesgo para el desarrollo de lesiones cutáneas o de úlceras por pie diabético. Es usual que los pacientes que tienen neuropatía, con esto que te platico de la pérdida de la sensibilidad, si tenemos alguna deformidad, que es muy usual, también es una complicación del famoso pie de Charcot en los pacientes con diabetes mellitus, estas deformidades alteran los puntos de presión en el pie y estos puntos de presión por la fricción constante, una estimulación mecánica, se vuelven más susceptibles a tener lesiones. Este es uno de los puntos más característicos para que los pacientes desarrollen algún tipo de lesión en esa región y también es de mucho cuidado que verifiquemos esos pasos. Entonces, todo lo que te acabo de platicar nos lleva a entender que la inspección del pie diabético es esencial en el tratamiento y en el control para estos pacientes. Tenemos entonces que cualquier paciente que llega a nuestra consulta con riesgo, factores de riesgo para desarrollar pie diabético o que ya empieza a presentar manifestaciones de la enfermedad, nuestro protocolo a seguir debería incluir una palpación de los pulsos en el pie, la inspección de la piel, es decir, en los pulsos nos va a permitir identificar si hay alguna enfermedad vascular que se esté desarrollando o manifestando que pueda comprometer la cicatrización de la función cutánea. Después, la inspección de la piel. Hay algunos pacientes que tienen mucho cuidado, que ellos conocen de estos riesgos y están en verificación constante. Los pies de manera coloquial no es algo que una persona preste mucha atención a ello, no hacen inspecciones entre los dedos en la planta del pie. Digamos que a veces los pies son como la espalda, es una zona que no revisas con tanta frecuencia. Estos pacientes deben de hacerlo. Todo paciente con diabetes debe realizarse inspecciones periódicas de la piel y tú como médico en cada control y en cada consulta debes de realizar esta inspección en tus pacientes para identificar si la piel muestra algún tipo de atrofia, si hay algún tipo de lesión superficial, si hay callosidades, si hay alguna alteración incluso en la coloración que puede indicarte un foco rojo en tanto el desarrollo de la enfermedad. Regresando a la diapositiva, podemos ver en el siguiente punto, inspección de estructuras óseas y articulares, por lo que te platicaba de las deformidades, el pie de Charcot y las modificaciones de los puntos de presión. Evaluación de la pérdida de sensibilidad protectora y el examen de calzado. En la evaluación de la pérdida de sensibilidad tenemos que utilizar monofilamentos o realizar algunos tipos de inspecciones para verificar cómo está la sensibilidad del paciente, siempre comparando otras partes del cuerpo y de manera simétrica para reconocer si hay alguna disminución y también dar tratamientos oportunos a los primeros datos o a las primeras señales de neuropatía diabética. El calzado entra dentro de los cuidados de la higiene del pie.
Muchas veces no elegimos, ni siquiera los pacientes que no padecemos ninguna enfermedad, tenemos el cuidado de escoger adecuadamente el calzado. Sabemos que el calzado es muy importante por muchos motivos, en este caso para los pacientes, por puntos de presión, por rozamientos constantes, por efectos mecánicos. Si no es un calzado adecuado, que tenga en tu paciente una longitud de 1 centímetro extra aproximadamente, recuerda que siempre lo tienes que hacer en bipedestación, se recomienda que sea durante la tarde porque es cuando los pies se encuentran un poco más edematizados, para que tú puedas cerciorarte de que es un calzado ideal. Si de manera habitual no lo hacemos, bueno, al menos los pacientes que tienen este tipo de patologías, o tú como médico realmente tienes la responsabilidad de guiarlo en este proceso. La mala higiene de los pies, con esto me refiero a lo que platicábamos del tipo de calzado y también a la manera en la cual los pacientes se cortan las uñas. Esto puede ser un proceso muy simple o sencillo para los pacientes, sin embargo, esto es un factor de riesgo para el desarrollo de lesiones. Y los conocimientos del cuidado de piel como tal, de todo lo que acabamos de platicar. La patología del pie diabético a veces es un círculo vicioso, el mal control de estas medidas. Es lo que te platico, es un paciente que no tiene estos cuidados, que los medios o los factores o los mecanismos de protección que tiene el cuerpo ya se encuentran debilitados o ausentes en estos pacientes. Tenemos alteraciones si es que hay una enfermedad vascular presente que van a modificar la capacidad que tiene el cuerpo a responder para la revitalización o la revitalización de tejidos y bueno, todo esto se va dando de forma constante y día con día pacientes que presentan todos estos datos van a desencadenar sí o sí más adelante una lesión por pie diabético, y cuando ya tenemos una lesión es un poco complicada de trabajarla. Sabemos que son pacientes que tienen una cicatrización comprometida por todo lo que acabamos de platicar y que una vez que se presenta los cuidados deben de ser pues extremos en ciertas medidas. En pacientes con úlceras neuroisquémicas, a pesar de tener isquemia severa en los pies, los síntomas pueden estar ausentes debido a la presencia de neuropatía. Por eso necesitamos verificar a partir de la inspección que acabamos de revisar, que nos pueda orientar hacia dónde vamos a dirigir nuestro tratamiento. Las úlceras que son neuroisquémicas son un poquito más trabajosas, son un poco más digamos que engañosas en algunos casos, por lo que acabamos de decir. Nosotros podemos irnos con la idea de que el paciente presenta una úlcera de tipo neuropática, porque no tiene dolor, por la zona de presencia, y si nosotros no realizamos el estudio de los pulsos o el índice tobillo-brazo, podemos irnos con la idea de que es neuropática cuando realmente es una úlcera neuroisquémica y el tratamiento es diferente. En la literatura vamos a encontrar infinidad de clasificaciones para el pie diabético. Tenemos clasificación de la SAAD, la clasificación de Liverpool, de Brodsky, de Nielsen. La tabla que te aparece en este momento es la clasificación de Texas. Esta divide los estadios en 4 rangos y los grados en 4 también, y se basan mucho en las características de la herida, si es una herida infectada, isquémica o si presenta ambas alteraciones. A mí en lo personal la que me gusta o con la que yo me acoplé bastante a trabajar es la clasificación de Wagner. La clasificación de Wagner nos da 6 estadios o grados más bien. De ahí vemos la clasificación o las características de la lesión y cuántas o de qué manera se presenta en el pie. Tenemos entonces en la diapositiva grados que van del 0 al 5 y las lesiones. Hablando de un grado 0, no hay ninguna lesión presente, pero es un pie de riesgo, así que nosotros tenemos que revisar las manifestaciones cutáneas o las alteraciones que pueda haber en la piel. Cuando hablamos ya de un grado 2, por ejemplo, estamos ya hablando de la profundidad de la herida. Son úlceras profundas que penetran la piel, grasa, pueden afectar ligamentos, pero no afectan el hueso todavía en el grado, en este caso, en el grado 2. En el grado 3 ya es una úlcera más extensa, más profunda, que ya emite algún olor porque ya hay cierto porcentaje de infección, y este grado ya nos habla de que muy probablemente hay lesión
a hueso y ya estamos hablando de una osteomielitis presente en el paciente. Y de ahí el grado 5 hablamos de una gangrena extensa que puede afectar todo el pie y que ya tiene efectos sistémicos. Normalmente los grados 4 y 5 requieren tratamientos agresivos para el control del paciente. Una gangrena extensa en un grado 5 Wagner ya es una indicación para amputación del pie porque el paciente ya presenta efectos sistémicos y muy probablemente septicemias. Aquí en esta imagen es un poco más didáctica para que podamos comprenderlo. El grado 0 pues me presenta callosidades, alteraciones en la piel. El grado 1, una úlcera superficial con una destrucción parcial del tejido o de la piel. En el grado 2 ya tenemos cierta profundidad que ya está afectando otros tejidos, pero no ha llegado hueso. A partir del grado 3 ya tenemos un riesgo a osteomielitis y presencia de infección, mal olor o datos como la supuración. Grado 4 y 5 hablamos de gangrenas. La diferencia remite o se da por la extensión que tenga esta gangrena. ¿Cómo proceder al tratamiento? Ya identificamos que es un paciente que tiene un pie diabético, ya hicimos nuestra infección, nuestra palpación, nuestra exploración y ya vimos de qué va, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a proceder al tratamiento? Esencial, te lo repito una y otra vez, necesitamos identificar el tipo de úlcera que el paciente presenta. Es esencial que cualquier paciente que llegue con pie diabético, ya sea que tú sospechas o la sospecha es muy grande de que sea una úlcera de tipo neuropática, no des por sentado la revisión de los pulsos, porque te repito, puede ser úlcera neuroisquémica y podemos equivocar nuestro diagnóstico. En este caso, en tipo de úlcera, vamos a revisar los pulsos, el índice talón-brazo. Si tu paciente se encuentra en un índice talón-brazo de 0.9 a 1.3, 1.4, podemos excluir que hay alguna alteración a nivel arterial. Sin embargo, bueno, hay que ser muy cautelosos en esto. Se recomienda que se hagan las tomas con Doppler si no se accede a eso por las condiciones o por el de consultorio de servicio que se brinda o no hay la forma de hacerlo con Doppler, puedes hacer las palpaciones de los pulsos de manera manual. Después tenemos la causa, tenemos que verificar si es por el calzado, si es por alguna postura que el paciente realiza, si hay algunas condiciones que están desencadenando que tenga lesiones en su pie. Las condiciones del paciente, qué tipo de paciente acudiendo, qué probabilidad hay de que ese paciente tenga ciertos cuidados o no los tenga. El analfabetismo y ciertas otras condiciones dificultan el trabajo, el tratamiento de este tipo de patologías y son pacientes a los cuales tenemos que llevar de la mano. Y solo por ponerte un ejemplo en la condición del paciente, pero hay muchos otros datos que necesitamos considerar cuando nosotros estamos interactuando en la relación médico-paciente que tenemos con ellos. La localización y la profundidad, bueno, la localización se da por la revisión del pie, en dónde está ubicada la úlcera. En las imágenes tú puedes observar que te pongo dos disposiciones diferentes de úlcera. Usualmente las úlceras isquémicas tienden a salir en las regiones laterales del pie y las úlceras neuropáticas en puntos de presión. Podemos ver la diferencia tanto en el esquema de imagen como en las fotografías. Y también podemos ver que las úlceras tienen características diferentes en tanto a la coloración, a los bordes, incluso al edema que se presenta. Otra de las características es que las úlceras isquémicas son muy dolorosas para el paciente y las úlceras neuropáticas el paciente ha perdido la sensibilidad, incluso pueden trabajarse sin anestesia local. La profundidad es un poco más complicada reconocerla. Para poder identificar la profundidad en el paciente, bueno, tenemos que debridar un poco la herida en caso de que se permita hacer este procedimiento de debridación. Vamos a retirar el material o la callosidad que puede encontrarse aledaña a la lesión o si hay tejido necrótico, la debridación sí la tenemos que realizar y en cierta medida eso nos va a permitir ver cuál es la profundidad de la lesión y esto va reflejado en el tiempo que va a tardar en recuperarse o en cerrarse esa herida. No es lo mismo un grado a lo mejor 1 o 2 a grados donde ya hay una afección como la osteomielitis que requiere cuidados mucho más agresivos y muy posiblemente una referencia a nivel intrahospitalario. Aquí en la diapositiva podemos observar también un punto muy importante que son los datos de infección.
Cuando tenemos una úlcera que no está infectada pero que presenta signos de isquemia severa, no se debe debridar, y las úlceras neuropáticas por lo general se pueden debridar sin la necesidad de anestesia, lo que te había platicado. ¿Por qué te pongo esto? Bueno, si tenemos una úlcera que no tiene datos de infección, no siempre necesitamos realizar el debridamiento, dependiendo de las características que presente tu lesión o el tipo de úlcera que sea. Como tal, si hay datos de infección, lo que se recomienda es realizar un lavado, una limpieza. Si hay material purulento, si se ha formado una conejera, las famosas conejeras, o hay algún absceso aledaño a la lesión, bueno, tenemos que drenar ese material purulento para continuar con el control de la infección. No es lo mismo trabajar con una lesión que no está infectada a una lesión que sí presenta algún grado de infección. El tratamiento para el pie diabético entonces es un tratamiento integral. Necesitamos controlar los factores de riesgo como la presión. Tenemos que ayudarle con su proceso de cicatrización y si hay infección presente tenemos que controlar la infección con el paciente vía farmacológica y tópica también, dependiendo del agente, del tiempo de evolución y del grado de infección o de lesión que haya. Así igual las repercusiones que tenga en el paciente o en otros sistemas. Y algo esencial en el tratamiento que no podemos dejar de lado es el control metabólico del paciente. No podemos únicamente enfocarnos a, bueno, tiene el pie diabético, es el segundo, el tercer pulpejo del pie, me dedico únicamente al segundo o tercer pulpejo del pie, no va a ser un tratamiento efectivo. Tú no puedes ver el pie diabético como un dedo, como un talón, como un dorso. El pie diabético es un paciente, ¿de acuerdo? Es un paciente que necesita tratamiento sistémico y que tú cuides todos los detalles de su patología. Muy bien, ahora en cuanto a las generalidades del ozono, ya hablamos de la patología, de cómo tratarlo de manera general, y en tanto al ozono, bueno, ¿de qué va? El ozono, aquellos que ya han estado en nuestras clases previas, aquellos que son ozonoterapeutas o que saben un poco, sabemos que el ozono tiene capacidades de regeneración cutánea y efectos microbicidas. La regeneración cutánea, ¿a partir de qué? De la activación de factores de crecimiento, estimulación de procesos acelerados de la regeneración cutánea y mejora la cicatrización. Por su lado, el efecto microbicida controla la infección, es un agente o un medio para producir un efecto bactericida sin resistencia a base de la peroxidación lipídica que el ozono hace en contacto con los tejidos. Si quieres saber un poco más de cómo funciona el ozono o por qué se generan este tipo de efectos, te invito a que nos acompañes o pidas más información acerca del diplomado. Ahí vemos de forma extensa qué es todo lo que el ozono puede proveerte a nivel celular y por qué tiene todos estos efectos y beneficios tan maravillosos en el paciente. Aquí como un ejemplo únicamente para que tú puedas comprender la capacidad microbicida que tiene el ozono, podemos observar crecimientos que se hicieron de Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus metilresistente. Podemos observar que a los 5 o 10 minutos en los discos de control que tuvieron algún tipo de tratamiento con aceite ozonizado, con una alta concentración de la hipoperoxidación, se controlaron las colonias. Y ya traspolado a la clínica podemos observar una lesión. Esta es una lesión necrótica que ya tiene datos de infección también. Se realiza el debridado y a partir del debridado y la tipificación de la lesión se le da un tratamiento a este paciente con ozono, tanto con embolsado y de manera tópica y vía oral. A un mes de tratamiento, bueno, el paciente ya notamos que tiene bordes limpios y hay datos de regeneración celular y de cicatrización que van bastante bien. A los 2 meses de tratamiento no hemos cerrado por completo la lesión, pero el registro que lleva el paciente a 2 meses de tratamiento a comparación del inicial, podemos notar que a pesar de que hay cambios cutáneos, todavía estamos dirigiendo al paciente hacia una cicatrización exitosa y un buen control sin datos de infección. Para las lesiones cutáneas, ¿cómo realizamos el embolsado? El embolsado se trata de generar un microambiente en el cual vamos a dar la extremidad zona a tratar durante determinado tiempo. El tiempo va a depender del tipo de lesión que tengamos y la concentración de ozono que empleemos. Aquí es muy versátil, es lo que te decía, te voy a enseñar ahorita la forma básica de aplicarlo, pero depende mucho de la clínica y las características de tu paciente. Podemos desde concentraciones de 20 microgramos hasta 80 microgramos de aplicación y tiempos que oscilan entre 5 a 20 minutos. Esto de que depende de si hay infección o no hay infección, la profundidad, la extensión, el tipo de paciente, las características de la piel, una enfermedad sistémica,
Las variables son muchísimas para que tú puedas determinar a qué concentración lo vas a utilizar. Y como te decía, el embolsado es la gasificación dentro de una bolsa de plástico. En este caso, la bolsa de plástico tiene que ser de materiales ozonoresistentes. No puedes utilizar un otro tipo de bolsa que no resista al contacto con el ozono por dos situaciones. Si tú utilizas un material no ozonoresistente, genera sustancias o metabolitos dañinos para el proceso y tu bolsa no te va a resistir el tiempo y la concentración de ozono y se va a degradar, te va a generar fugas y esto puede representar un riesgo muy grande para ti y a tu paciente porque recordemos que el ozono es tóxico vía inhalable. Muy bien, una vez hecho este microambiente, vas a mantener la herida dentro y el contacto que tenga el ozono con el tejido nos va a ayudar a propiciar una antisepsia si es necesaria, un saneamiento, un efecto microbicida o un efecto regenerativo en caso de que lo requiera. A consideraciones, cuando utilizamos concentraciones que van de los 60 a los 80 microgramos, estamos hablando de infecciones purulentas. Es un pie que tiene una infección bastante fuerte, se trata vía oral también, pero en estos casos por la concentración del grado de oxidación que estamos incidiendo en la piel, no debe sobrepasar los 5 minutos este tipo de embolsado. Una vez que la infección se controla y aparece el tejido de granulación, podemos ir disminuyendo la dosis. El embolsado de pie diabético, como lo vamos a ver en nuestro diplomado, es una de las excepciones en cuanto a las concentraciones, porque aquí vamos de dosis altas a dosis bajas en el transcurso del desarrollo o del tratamiento del paciente. ¿Qué vas a necesitar de insumos? Vamos a necesitar un equipo de embolsado de material ozonoresistente, un generador de ozono. Vamos a utilizar alargaderas para generar la conexión. En este caso se recomienda que sean macho-macho. Esto va a depender mucho del insumo y del generador que tengas. En este caso así lo vamos a trabajar. Destructor de ozono, pomada o aceite ozonizado. Yo te recomiendo que tengas gasas o compresas. Y tus minerales, guantes, gasas, soluciones antisépticas, torniquete o lo que vayas a ocupar en caso de que tú quieras complementar tu tratamiento con una curación de herida para tu paciente. Y bueno, ¿qué le puedes ofrecer a ese paciente? Yo te decía, es un pie, es un ser humano y que requiere tratamientos sistémicos. La ozonoterapia te brinda muchas posibilidades para controlar a estos pacientes. Puedes ayudarles de manera tópica con ozonoforesis, con productos ozonizados, lo vamos a ver más adelante en el seguimiento en casa. Con la aplicación de automoterapias mayores o insuflaciones rectales les ayudas mucho. Los pacientes que tienen procesos de cicatrización y que se les da una vía sistémica de ozono a lo largo del tratamiento, incluso en esquemas cortos, se acorta muchísimo el periodo de recuperación, la lesión cierra mucho más rápido, controlamos la infección de una mejor manera porque estamos ofreciendo más frentes en el campo de batalla para que el paciente pueda salir victorioso de este tipo de patologías lo más pronto posible y de la mejor manera. Y también la solución salina ozonizada. Te repito, todo esto lo vamos a estar viendo a detalle en el diplomado, en donde vas a conocer muchas formas de aplicación del ozono y la versatilidad de esta terapia nos permite atacar por varios frentes una patología con resultados que te van a sorprender realmente. Y bueno, ahora vamos a proceder a la parte de la práctica. Aquí vamos a ver más a detalle cómo se realiza, vamos a estar trabajando con un paciente en vivo, así que quédate ahí y en un segundo más regresamos contigo.
Pues bien, regresamos a nuestra sección de práctica. Ya tenemos lista a nuestra paciente para realizarle el procedimiento, pero antes necesito que pasen de este lado para que les muestre con qué vamos a estar trabajando el día de hoy. En este lado tenemos nuestro equipo generador de ozono. Este es un equipo que cuenta con una lámpara de cuarzo. La lámpara de cuarzo produce el efecto corona que nos va a ayudar a producir ozono. ¿Cómo funciona? Bueno, en la parte posterior está conectado a un tanque de oxígeno. Recuerden, tiene que ser oxígeno 100% medicinal. Les pido, por favor, para trabajar con estos equipos necesitamos flujómetros pediátricos que nos permitan acceder a muchos tipos o velocidades de flujo, porque dependiendo de esto va a ser la concentración que nosotros vamos a obtener de ozono en este lado. Este equipo tiene un sistema alto y un sistema bajo de producción y de concentraciones de ozono. Déjenme explicarles. Botón de encendido en la parte superior. De este lado tenemos nuestro panel de control, tenemos nuestra pantalla LED y el panel de control es el que nos va a permitir acceder a la programación de las concentraciones. Nos dirigimos a Mode. En Mode podemos definir si necesitamos una concentración alta en High o una concentración baja en Low. En este caso vamos a necesitar trabajar con la concentración o con la aplicación de High. ¿Por qué? Porque requerimos concentraciones muy altas de ozono para poder generar un efecto terapéutico en el paciente. Este botón de aquí nos permite realizar un borrado de la programación. Estos equipos están hechos de materiales ozono resistentes. Tenemos dos puertos Luer Lock. Uno es para la salida o la generación de ozono y otro es nuestra bomba de vacío. En este tipo de terapias, por la cantidad de volumen de ozono que vamos a estar empleando, requerimos una bomba de vacío para poder más bien catalizar todo el ozono que hemos producido, y para esto necesitamos un destructor. Si te das cuenta, en mi puerto de salida está conectada una llave de 3 vías. ¿Cómo funcionan las llaves de 3 vías? Este es un seguro. Hacia donde está dirigida este puerto está cerrado, por tanto en este momento tengo cerrada esta vía. Si yo lo muevo hacia superior, la vía que cierro es la de acceso o la de captación de ozono. Por este lado tenemos una manguera de silicón que me lleva hacia esto. Esto es mi destructor de ozono. Recuerdan que les había platicado que es muy importante que utilicemos equipos que tengan bombas de vacío y destructores que nos permitan catalizar el ozono, ya que en el medio ambiente resulta tóxico. Este está conformado de dióxido de manganeso y óxido de cobre. Estos metales, una vez que entran en contacto con el ozono, lo transforman en oxígeno y no hay mayor problema. De este lado tenemos los insumos que vamos a emplear. Nuestra largadera macho-macho que nos va a ayudar a conectar la bomba hacia el pie del paciente al equipo generador. Nuestra bolsa de material ozono resistente para poder realizar la terapia. Vamos a necesitar gasas o apósitos. Algunos productos ozonizados que les voy a explicar cómo funcionan, es aceite ozonizado y una crema. Adelantito vamos a ver cómo los vamos a estar empleando. Ahora mismo vamos a dirigirnos a revisar el pie del paciente o el área donde vamos a estar trabajando. Si me acompañan de este lado, podemos observar a nuestro paciente. Esta es una paciente a la cual previamente ya ha recibido tratamiento con ozono. Ella es una paciente que tiene diabetes de larga evolución. En la cara anterior de su pierna izquierda podemos notar en esta zona específicamente que hay una lesión. Esta lesión ya está cerrada. Ella recibió un tratamiento de ozonoterapia para ayudarle en el proceso de cicatrización. Tuvimos una muy buena respuesta. Ahorita platicando con la paciente ya me explica que tiene aún un poco de sensibilidad alrededor de la herida, pero logramos que cerrara. Ella tiene antecedentes de haber presentado este tipo de lesiones previamente, pero logramos el cierre con tratamientos de ozonoterapia. Si tú requieres conocer protocolos diferentes para la ozonoterapia, te pido o te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros para saber las fechas de nuestro diplomado de ozono, en el cual vamos a estar hablando de casos muy particulares. Ya tenemos preparado la piernita de mi paciente. Coloqué en la parte de abajo una toalla para proteger porque necesitamos colocar algún hidratante, ya sea aceite o agua. Yo de preferencia suelo utilizar aceite ozonizado porque permanece más tiempo en contacto con la piel. De este lado voy a tomar mi aceite y voy a comenzar a colocarlo en la piernita de la paciente. Este aceite ozonizado me va a permitir
regenerar un poco la piel porque tiene factores estimulantes, tanto para la producción de colágeno como elastina. Ahora, con ella, como no hay una herida abierta en este momento, no voy a utilizar concentraciones muy altas. Si se acuerdan en la presentación, habíamos hablado de que cuando tenemos un pie con algún tipo de infección es cuando utilizamos concentraciones muy altas de ozono por muy poco tiempo. En el caso de mi paciente, ella no necesita concentraciones tan altas, lo único que yo quiero es estimular un proceso de regeneración en la piel, también para ayudarle en esta zona, que su piel es un poco más delgada. Le voy a pedir que levante un poquito. Tenemos que impregnar de líquido o de aceite toda la extremidad, incluso entre los deditos. Como vamos a estar en un ambiente ozonizado, es muy probable que su piel se reseque si yo no la protejo, o incluso cuando lo hacemos a concentraciones altas, podemos lesionar un poco el tejido cutáneo que no está dañado. Voy a estar trabajando hacia ese nivel. Voy a colocar un poquito más de aceite de ozono para la paciente. Este aceite no únicamente me sirve para el procedimiento como tal, sino que también es una forma terapéutica para tratar heridas abiertas. Ayudamos a controlar la infección por la cantidad de IPOs que tiene, que son, recargamos, índices de peróxido. Y esto nos va a ayudar a estimular el cierre, controlar los procesos infecciosos si es que de forma coadyuvante con algunos otros medicamentos. Una vez que ya apliqué aceite de ozono en mi extremidad, voy a tomar mi bolsa. Esta bolsa cuenta con un puerto de entrada y puerto de salida, ¿sale? Este puerto se le tiene que colocar una entrada tipo macho porque es una entrada hembra, y aquí tenemos un dispositivo que nos ayuda a controlar el flujo. En este caso no lo vamos a utilizar de manera activa, pero es algo que viene junto con la bolsa. Así que voy a conectar mi puerto o mi alargadera, mi puerto macho, a este puerto hembra. Voy a sellar bien y ahora voy a preparar a mi paciente. La formación de un ambiente ozonizado o de un microambiente ozonizado, el secreto está en el buen sellado para que no haya fugas de gas. Vamos a levantar la pierna de la paciente y vamos a colocar la bolsa a este nivel. Voy a colocar gasas en esta región para mantener un poquito más hermético el proceso y para no lastimar a la paciente en el momento en el que yo coloque el torniquete. Vamos a poner un aproximado de 3 a 4 gasas. Yo también les recomiendo que pueden llegar a utilizar apósitos. Mientras mayor sea la concentración, te repito, es muy importante proteger más la piel para evitar algún tipo de lesión o daño al tejido sano. Yo voy a estar utilizando una concentración de 20 microgramos con la paciente. Esta es una concentración, si se acuerdan en la tabla, es baja. Ya les expliqué por qué. Cada paciente necesita o es un mundo diferente y los requerimientos de concentración, la temporalidad del procedimiento es distinta. Para conocer todos estos detalles, bueno, tenemos que estudiar más a fondo la aplicación de ozono mediante técnica de embolsado. Una vez que he protegido la piel a este nivel, vamos a levantar con la bolsita. Le pido que me ayude un poco. Y ahora voy a colocar el torniquete. Coloco el torniquete en la parte inferior, siempre procurando el mayor sellado. El sellado me permite generar el microambiente, pero a la vez evita las fugas de ozono, y sabemos que vamos a estar trabajando con volúmenes muy altos de ozono. Si hay alguna fuga, eso puede ser perjudicial para mí o para mi paciente. Se le explica previamente a la paciente que vamos a estar trabajando con ozono. De repente puede llegar a ser perceptible vía oral, pero no debería de darnos o generarnos mayor problema. Ahora me dirijo hacia el lado. Voy a conectar mi puerto macho hacia mi llave de 3 vías para generar ozono. Así que vamos a enroscar, vamos a sellar bien, y una vez que ya está sellado puedo proceder a programar mi equipo para la concentración y el flujo. El flujo tiene que ser constante,
¿De acuerdo? Así que vamos hacia concentraciones altas, le doy a activar. Aquí me aparece una opción de tiempo. En la opción de tiempo, como va a ser un proceso largo, recordemos 20 microgramos, voy a necesitar, puedo aplicarlo durante 15 minutos aproximadamente. Por cuestiones de la clase no lo vamos a hacer así, pero lo voy a programar durante aproximadamente 3 minutos para que ustedes puedan observar cómo insufla. Aquí podemos ver cómo estamos incrementando. Lo voy a dejar a 6, realmente no van a ser los 6 minutos. Le damos Enter y probablemente ustedes en sus dispositivos puedan escuchar un pequeño sonidito. El equipo produce un sonido muy particular que me indica que la lámpara de cuarzo ya está activada, ya empezó a incidir voltaje y ya está lista para realizar el procedimiento. Voy a abrir mi tanque. Voy a estar utilizando un flujo constante de 1 medio. Voy a cerciorarme de que está abierto mi puerto. Y voy a mantener en observación el pie de mi paciente. Estos procedimientos sí toman algunos minutos el realizarlos. Aproximadamente dura un total de 20 minutos entre que preparamos al paciente. Ahorita nos estamos demorando un poco más por las explicaciones. Si tú tienes un paciente con una lesión, activa, yo te recomiendo que realices curaciones previas. Puedes hacer las curaciones previas con microdacin, con gasas, puedes colocar productos ozonizados y posterior a que tú haces esa limpieza con el paciente, proceder a la técnica de embolsado para finalizar el proceso. Aquí tenemos ya el llenado. Si ustedes logran observar, la bolsita comienza a adquirir un poquito más de volumen. No es perceptible en nuestro entorno el olor del ozono, por lo tanto podemos asegurarnos de que no hay ninguna fuga. Si en algún momento tú llegas a percibir fuga de gas, yo te recomiendo que pares un poco el proceso y verifiques el sellado de tu bolsa. ¿Qué recomiendo después o cómo podría ser o recomendarte a ti un procedimiento básico de embolsado? Te digo, primero sería la curación de la herida en caso de que la hubiera. Posterior a eso, el procedimiento de técnica de embolsado dependiendo de las necesidades del paciente. Y al finalizar vamos a retirar el excedente de aceite y yo a mi paciente en estas condiciones con una herida que no se encuentra abierta, no hay ningún otro rasgo de infección ni de daño, únicamente es cuidar las características de la piel. Voy a aplicar una crema con una concentración de IPOs aproximada de 400 a 200 IPO para regenerar la piel. Si tú quieres saber un poco más acerca del manejo de productos ozonizados, que realmente es una parte muy interesante y es bellísima para mí, te invito a que le des clic a la información acerca del diplomado para conocer en qué consiste, qué vamos a estar realizando y qué tipo de conocimiento vamos a estar compartiendo contigo. Pero te repito, yo utilizaría con ella una crema de ozono de 200 IPO. Te recuerdo que al finalizar esta sección vamos a estar recopilando las preguntas que tú tengas para hacer la interacción de dudas y respuestas. Al finalizar, por favor, no olvides dirigirte al link de evaluación en el chat. Nuestro diplomado de ozonoterapia inicia el día 1 de agosto. Vamos a contar con 2 modalidades, una modalidad online y online presencial. Tú vas a tener acceso a clases vía online las 24 horas del día, vas a poder tener acceso a todo el material que se te proporcione, vas a conocer todas las terapias que hay de ozono, sus formas de aplicación, dónde conseguir los insumos y vas a tener acceso a prácticas en vivo. Después de cada 3 módulos vas a poder acudir a alguna de nuestras sedes y hacerlo tú mismo y ver esto por ti mismo. Ahorita logramos observar que la bolsa ya está un poco más inflada. En algunos casos, esto es dependiendo del flujo. Tenemos aquí un equipo que trabaja por flujo. Hay algunos equipos que realmente no tienen esta configuración, son equipos de un tipo más avanzados y nos permite tener un flujo mucho más amplio o a mayor velocidad. Y bueno, eso acorta los tiempos de aplicación y también los tiempos de función del médico en el consultorio.
En este momento llevamos aproximadamente 3 minutos, lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo para que yo te pueda enseñar cómo vamos a procesar el ozono que se ha producido dentro de la bolsa. Una vez que hemos llenado nuestra bolsa, la paciente ha estado en contacto el aproximado de 5, 10 a 15 minutos, dependiendo de lo que tú indiques, vamos a dirigirnos nuevamente al equipo. El equipo en su llave de 3 vías nos proporciona la posibilidad de poder llevar esta cantidad de ozono hacia un destructor. Lo único que vamos a realizar, aquí no ha terminado el tiempo, lo vamos a parar por fines de la clase. Clear nos ayuda a borrar todos los datos que ya tenemos previamente cargados. Voy a cerrar mi puerto de salida y voy a dirigirlo hacia la parte del destructor. Y ahora voy a cerrar mi flujómetro para que no haya desgaste de nuestro gas. Una vez realizado esto, voy a desconectar mi puerto y voy a dirigirme hacia la válvula de vacío. Esta válvula de vacío me va a ayudar a extraer todo el ozono que se ha quedado dentro de la bolsa, a llevarlo hacia un espacio en específico, procesarlo y una vez que ya ha sido procesado, redirigirlo a nuestra llave de 3 vías. Esta nos lo va a llevar hacia nuestro destructor y vamos a producir oxígeno. Así que vamos a activar nuestra bomba de vacío. Esta bomba tiene un sonido muy particular, espero que lo puedan estar visualizando o notando en estos momentos para que ustedes puedan identificarlo. Y todo el gas que ya habíamos recopilado dentro de nuestra microbiota, nuestro microambiente de ozono, lo vamos a dirigir hacia nuestro destructor. En eso consiste a grandes rasgos la terapia de embolsado. Si tú quieres verlo a más detalle, ver todo el procedimiento completo y el posterior o las recomendaciones después del proceso, te invito nuevamente a que busques información acerca del diplomado. En este momento comenzamos a ver cómo empieza a hacerse un poquito de vacío dentro de la bolsa. El volumen que teníamos, bueno, ya se está dispersando un poco. Y para finalizar el tratamiento, yo podría recomendarles este tipo de productos. Este es un producto que tiene una concentración de IPOs aproximada de 600 a 800. Yo lo suelo utilizar en pacientes que tienen procesos lentos. Cuando no hay otras presentaciones, como lo que yo les recomendaba para mi paciente de 200 IPOs, eso de regeneración en conjunto con el aceite ozonizado. Todos los ozonoterapeutas podemos tener aceite ozonizado en nuestro stock porque es muy versátil. Muchas terapias ayudar al paciente de muchas maneras. Si yo tuviera un proceso infeccioso, puedo indicar el aceite ozonizado, claro, con un protocolo en específico. Si yo quiero regenerar la piel, también puedo indicar el aceite ozonizado. Nos puede ayudar incluso para hacer mascarillas faciales, tratar procesos dermocosméticos, ayudar en quemaduras. Es muy, muy útil. Incluso pacientes que tienen problemas de gastritis o infecciones por Helicobacter pylori les viene muy bien. Ahora vamos a proceder a nuestra sección de preguntas y respuestas. Te pido que no te vayas, que sigas mandando tus preguntas, porque después de esto vienen algunos tips muy interesantes.
Bien, ahora estamos de regreso en nuestra sección de preguntas y respuestas. Ya hemos dado por concluida la práctica. Te recuerdo que esta fue una práctica muy cortita por el tiempo que nos permite realizar en este ejercicio, en esta masterclass. Si quieres más información, te reitero que el diplomado está a punto de iniciar. Así que demos inicio a las preguntas y respuestas. ¿Se puede realizar este tratamiento en manos? Sí, se puede realizar en las extremidades superiores, extremidades inferiores. También hay patologías de mano que podemos trabajar con embosado con ozonoterapia. ¿Tiene algún efecto adverso? Lo más común en este caso para efectos adversos es que si no utilizamos la concentración idónea podemos llegar a lastimar un poco la piel. En caso de que fueran concentraciones muy altas y podemos llegar a lastimar al paciente de manera muy general, por mencionar una de ellas. ¿Cuántos IPO nos recomendó? Los IPO en el caso de mi paciente es de 200 a 400 aproximadamente para lo que ella requiere en este momento, que es fortalecer el tejido y formular mucho más colágeno y elastina. ¿Tiene alguna contraindicación este tratamiento? Contraindicaciones absolutas de la ozonoterapia: pacientes que tengan favismo, pacientes embarazadas en el primer trimestre de gestación, y como tal para aplicaciones tópicas en este caso no hay como tantas contraindicaciones, pero bueno, esto lo vemos más a detalle en el diplomado. ¿Este tratamiento puede ser acompañado por una vía sistémica? Sí, yo recomiendo para los pacientes que tienen problemas de úlceras venosas, diabético, siempre acompañarlo con una vía sistémica, una forma extra, y siempre digo, es otro frente de batalla para ayudarle al paciente a ganar contra esta enfermedad. ¿Dónde podemos conseguir los productos? Todos los productos que el día de hoy vieron los ha proporcionado nuestro patrocinador Comer Puebla Farmacéutica. En este momento seguramente en su pantalla están apareciendo todos los datos si quieren ponerse en contacto con ellos para mayores informes sobre todo lo que vieron el día de hoy, tanto los equipos como los insumos. ¿De qué material es la bolsa que utilizó? La bolsa es hecha de un material ozono resistente. Recuerden siempre que los materiales tienen que ser resistentes al ozono. No podemos utilizar bolsas de polipapel, por ejemplo. Podemos utilizar todos los equipos que vengan derivados de silicón, de PVC, y de teflón, de algunas otras sustancias. Todo esto también lo vemos a mayor detalle en la teoría de ozonoterapia. Muy bien, hasta aquí por cuestiones de tiempo vamos a dejar nuestra sección de preguntas y respuestas. Recuerden por favor darle el clic al link de evaluación. Los invitamos a que revisen la información de nuestro diplomado. Está a punto de iniciar en 1 de agosto. Y me gustaría agradecer también a todos los médicos que nos ven por fuera de México, en otros lugares. Muchas gracias por la confianza y por estar con nosotros nuevamente en una clase más. Nos mantendremos en contacto por nuestras redes para todas las preguntas que hayan quedado. Fue un placer para mí servirles en este día. Que tengan muy bonita noche.